Hoy estamos con Santiago Jaramillo, él es gerente de economía circular de Socia en Colombia. Santiago es ingeniero ambiental, tiene una trayectoria importante en todo el tema de economía circular, de lo que en alguna época llamamos pues como aprovechamiento de residuos. También ha tenido una trayectoria en la academia y pues muchas gracias a Santiago por acompañarnos hoy. También decir que Santiago es nuestro editor de Economía Circular en Negocios Verdes, entonces hoy vamos a estar aquí como conversando un poco acerca de las oportunidades y los retos que tiene la economía circular en Colombia y en Latinoamérica en general. Entonces, pues sin más preámbulos, yo dejo que Santiago nos cuente qué es Socia, qué hace Socia y por qué estamos hoy hablando de economía circular con él. Adrián, muchas gracias y cordial saludo para todos. Gracias a Negocios Verdes. Eh, Como lo decía Adrián, la Fundación Socia es una institución colombiana. Estamos radicados, digamos, nuestra casa matriz o nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, en Colombia, aunque tenemos operaciones pues a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano e incluso ya pues con operaciones que nos ligan con otros países de América Latina. Socia es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 1960 por 30 líderes antioqueños, pioneros, visionarios del tema de la sostenibilidad. Y a eso es a lo que se dedica la Fundación Socia. Somos operadores y consultores en temas socioambientales. En los temas sociales nos enfocamos a procesos de reasentamiento de población que debe desplazarse por procesos de desarrollo de infraestructura o por temas relacionados con desastres naturales, generación de capacidades instaladas en los territorios, fortalecimiento de las comunidades, fortalecimiento organizacional, etcétera, etcétera. Y en temas de la gestión ambiental, y por eso nos llamamos social y ambiental, en los temas ambientales hemos tenido una trayectoria de más de 40 años marcando hitos en lo que llamamos la economía del reciclaje en Colombia, con la instalación de la primera planta de reciclaje o de beneficio de vidrio que existió en el país en 1986, de la mano de Peldar. En 1992, la instalación de la primera planta de reciclaje de PET en Colombia, en este caso de la mano de ENCA de Colombia, la instalación de la primera estación de transferencia de residuos en el año 2005, de la mano de Interaseo, una empresa prestadora del servicio de aseo, y en 1900, perdón, y en el 2019 otro hito con respecto a la responsabilidad extendida del productor, ya más enmarcado en temas de economía circular en cuanto a envases y empaques, formulando uno de los primeros planes de gestión ambiental de envases y empaques que existe en Colombia de cara a la resolución 1407 del 2018, también de la mano con un aliado que se llama ACI y en este caso nuestro plan se llama REPAR. Entonces, en muy pocas líneas, una trayectoria de más de 40 años, marcando hitos en economía, perdón, en reciclaje, pero eso nos apalanca para estar hablando de ahora en economía circular. Eh, Sentimos el llamado, la responsabilidad de ser una de esas organizaciones líderes en Colombia que ayude al gobierno nacional, al sector público, al sector privado, hacia esa transición de la economía lineal hacia la economía circular, apalancándonos en toda esa trayectoria, reconocimiento y experiencias que hemos ganado en lo que nosotros llamamos el aguas abajo de la economía circular, es decir, cuando ya el residuo se generó, ahí es donde estaba nuestra experiencia, pero ahora nos estamos apalancando en ello para trabajar en el aguas arriba, todo lo que tiene que ver con prevenir y evitar que los recursos naturales terminen finalmente convirtiéndose en un residuo y dispuestos, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. Santiago, pues súper interesante lo que hace Socia y todo el tema que se enmarca dentro de lo que puede significar pues, la reincorporación de materiales a la economía desde el punto de vista ambiental, pero hablando también desde el punto de vista del negocio, contanos, si es realmente la economía circular un negocio, ¿cómo ves este panorama? ¿Cómo está el sector aquí en Colombia en este momento? Como su nombre lo indica, pues economía circular parte de la economía. Y finalmente somos unos convencidos y así se ha ido convenciendo también pues el mundo desde la Unión Europea, liderando el tema la Ellen MacArthur, la Fundación Ellen MacArthur, pero también desde otras latitudes, en que finalmente la economía circular se convierte en ese vehículo que materializa
o hace realidad ese cometido a veces que termina siendo como embellecedor de políticas o que termina siendo más bien como filosófico el tema del desarrollo sostenible. Sí, ¿cómo logramos el desarrollo sostenible y ese equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, como todo el mundo en teoría entiende la sostenibilidad? Finalmente, la economía circular es el vehículo claro para lograr que el cometido del desarrollo sostenible sea una realidad. Es una nueva corriente y una nueva forma de pensar y entender que a partir de los procesos de planeación adecuada de la producción, de pensar no en generar residuos, sino en que los subproductos que se están generando se convierten en materia prima y en fuente de ingresos para, para otras organizaciones o para la misma organización, termina generando valor compartido en términos económicos, sociales y ambientales, preservando entonces el capital natural, generando oportunidades para diferentes grupos de interés y finalmente pues tiene que ser competitivo en términos económicos para las organizaciones, porque si no, no lo acogen. Entonces, a lo que lleva la economía circular es que las organizaciones se tienen que volver muy innovadoras en términos sociales y en términos ambientales, de tal forma que se generan nuevos modelos de negocio, no pensados en el aguas abajo, como lo decía previamente, cuando el residuo ya se generó, sino pensados en el modelo de sostenibilidad corporativa, cómo introduzco variables de ecodiseño, de producción limpia, de lean manufacturing, de aprovechamiento de energía, cómo cerrar ciclos biológicos de los materiales que son renovables y cómo gestionar el flujo de los materiales que no son renovables a través de diferentes estrategias que van más allá de las R que habíamos conocido, reciclar, reutilizar, ¿cierto? Ahora empiezan a aparecer entonces remanufactura, repotenciar, reparar, y todo eso lleva a un montón de nuevos modelos de negocio donde el paradigma también empieza a cambiar, donde las personas dejamos de ser quizás propietarios de las cosas y nos convertimos en usuarios. Muchas veces somos propietarios de un artículo, muchas personas somos propietarios de muchos artículos y el artículo nada más se usa en ciertos momentos. Podemos migrar hacia modelos donde somos quizás usuarios, muchas personas de un único elemento. Y es lo que estamos empezando a ver con temas, por ejemplo, como Airbnb o las plataformas de vehículos compartidos o de bicicletas compartidas. Entonces son formas de pensar diferentes donde quizás en el futuro, en la casa cada uno no sea dueño de una lavadora, sino que va a tener un leasing de una lavadora que el dueño o el fabricante pone en tu casa y vos sos usuario de esa lavadora y pagases por el servicio de lavado. Y el cliente, el dueño de la lavadora, en este caso, pues le interesa que la lavadora dure mucho, porque si se daña, como cuando uno tiene un leasing de un carro, si el carro se daña, ¿quién paga? El dueño del carro, no el usuario. Entonces, con la lavadora terminaría sucediendo lo mismo y esta es una herramienta para eliminar lo que hemos conocido como la obsolescencia programada. Finalmente, al dueño de la lavadora, en este caso, le va a interesar que dure mucho más y vamos a mantener entonces los materiales más tiempo en el ciclo productivo. Entonces, negocios para desarrollar todos los que uno quiera. El futuro está Entonces, ahí y como se requiere tratando mucha de, innovación. perdóname que te interrumpí, pero entonces como Tranquilo. tratando como de concretar dentro de ese tema de la economía circular, ¿qué tipo de actores son los que crees que van a verse más beneficiados y que pueden generar actividades de negocios? Todos los actores, todos los grupos de interés somos los que nos vamos a terminar viendo beneficiados. Desde el actor público, el Estado, pues finalmente tiene el mandato constitucional de velar por los recursos naturales, de mantener una base suficiente de recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y de las generaciones futuras, ¿cierto? Un vehículo para hacerlo es a punta de normativa y con el garrote, y eso termina siendo complejo y poco popular, por así decirlo, y se necesita todo un andamiaje para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la normativa. Si tenemos un vehículo que es en términos económicos que cierra el negocio, pues a la autoridad ambiental no le va a tocar estar tan pendiente de que cumpla porque es que el mismo mercado lo está obligando a cumplir. Por otra parte, va a ser beneficioso para el sector privado en cuanto al sector productivo, porque la economía circular es una fuente o un mecanismo a través del cual puede encontrar y usar materias primas más económicas
porque se ahorra el proceso de extraerlas de la naturaleza, transportarlas hasta el sitio de procesamiento, transformarlas y volverlas en producto terminado o en producto intermedio. Mediante la economía circular se van a evitar muchos de esos pasos porque ya el material fue extraído, ya está en la economía, es simplemente volverlo a reintroducir en alguna de las etapas. Va a ser beneficioso para los proveedores de esa industria porque esto termina comportándose en una economía en cascada. En la medida que el productor mejora sus estándares y su producción, pues va exigiendo también a sus proveedores que también vayan mejorando para cumplir esos estándares. Entonces es ahí donde empezamos a hablar de valor compartido. Y finalmente, para el ciudadano de a pie, perdón, termina siendo beneficioso porque pues todas esas etapas que mencionamos hace un momento, pues eso no es gratis. ¿Quién lo termina pagando? El ciudadano de a pie, la extracción del material, el transporte, el procesamiento. Entonces vamos a poder tener acceso a productos que fueron más económicos en términos económicos y en términos ambientales. Termina siendo beneficioso para la sociedad en su conjunto, pues porque es un vehículo también para eliminar las imperfecciones del mercado. Aquí ya nos estaríamos metiendo al tema de la economía ambiental y es que hoy por hoy no estamos pagando realmente lo que se debería pagar por un montón de productos que consumimos, productos que están contaminando, pero nosotros no estamos pagando por la eliminación de esa contaminación o el tratamiento de esa contaminación. Entonces, en su conjunto, toda la sociedad termina viéndose beneficiada por los modelos de economía circular. Perfecto. Santiago, en temas de potencial económico, ¿tenés algunos datos que nos puedas compartir o experiencias en que se pueda como entender qué significa en términos monetarios algún tipo de negocios marcados en el concepto de la economía circular? Te voy a poner una cifra de lo que representa la economía circular, por ejemplo, para Colombia en el transcurso de los próximos años. El gobierno colombiano se ha fijado como una meta hacia el 2030 reducir, perdón, no recuerdo si es 2030, es en los próximos años, perdón que les quede viendo este dato, reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de carbono, ¿cierto? Finalmente, para lograr ese cometido de disminuir ese 51%, pues imagínense las transformaciones que se va a tener que vivir desde lo público y desde lo privado para lograr ese cometido de reducir semejante cantidad de emisiones. Entonces, y vuelvo y lo digo, el vehículo para lograr esas transformaciones es finalmente la economía circular. Finalmente es el vehículo que va a permitir materializar esas soluciones ambientales y sociales en términos económicos viables. Ok. Bueno, contanos cuáles son como los principales desafíos que tienen las empresas, los países, los gobiernos en la implementación de las estrategias de economía circular. Bueno, voy a hablar del contexto de Colombia, que creo que no difiere mucho del contexto de América Latina. El principal obstáculo que se tiene es la tarifa de disposición de residuos sólidos en un relleno sanitario, y ese es un competidor perverso. Finalmente, en América Latina, más o menos en promedio puede valer $20 la disposición de un residuo en un relleno sanitario. Una tonelada de residuos en relleno sanitario puede costar alrededor de $20, que está cubriendo el costo de transporte y disposición. No está cubriendo todas las externalidades ambientales. En Europa se paga más de 100 o $120 por tonelada que termina en relleno sanitario, ¿cierto? Entonces, por eso en Europa, y entre otras, pues porque tienen pues más conciencia ambiental y una matriz energética muy dependiente del carbón, entonces han ido migrando, pero finalmente en Europa se termina convirtiendo en algo muy restrictivo llevar a relleno sanitario el residuo. Y por eso es que allí florecen alternativas de economía circular, porque no tienen ese competidor perverso que hoy tenemos en América Latina. Entonces, mientras siga siendo tan barato en términos económicos, no en términos ambientales, seguir llevando residuos hasta un relleno sanitario va a ser muy complejo para las estrategias de economía circular lograr el cierre financiero. Entonces es ahí donde está uno de los principales retos, modelos de negocio muy innovadores, pero también el reto desde lo normativo y lo gubernamental
en que los procesos de disposición en rellenos sanitarios se terminen desincentivando con política, con normativa o con costos realistas, de tal forma que habiliten que estas estrategias de economía circular, eh, digamos, logren cierre financiero. Ahora, desde lo privado también es mucho el esfuerzo que hay que hacer, porque hemos estado muy concentrados en solucionar el problema en el aguas abajo. Cuando ya se generó el residuo, ¿cómo lo vamos a manejar y a cerrar el ciclo? Esto nos lleva a un cambio de paradigma en las organizaciones, a pensar al aguas arriba. Y eso implica ecodiseño, y eso implica innovación, inversiones en I más D más I, de tal forma que los procesos estén concebidos y planeados desde un inicio para que el ciclo, perdón, cierre perfectamente, para lograr la circularidad, que las materias primas que se están usando, las energías que se están utilizando y el proceso productivo al final habilite que el residuo que se genera tenga el canal hacia el cual se va a llevar para cerrar el ciclo de una vez definido, que no sea más costoso transportar el residuo o la energía que hay que invertir en desensamblarlo que el valor económico que va a tener al final. Entonces, eso implica pensar en el aguas arriba y en procesos de ecodiseño, que termina siendo entonces también el reto desde lo privado, cómo incentivar esos procesos para ser innovadores en términos ambientales y sociales. Que desde el punto de vista de lo privado, pues yo creo que es muy claro que las empresas están esforzándose, incluso los consumidores cada vez están exigiendo muchas más, como más conciencia por parte de las empresas y eso es algo que uno va viendo pues como todos los días. Pero volviendo a lo que hablaba sobre el tema de la política pública, ¿crees que en este momento, por lo menos en Colombia, que es lo que conocen, se están dando como los pasos hacia llegar a fomentar como este tipo de soluciones o lo ves lejano? Este tema pues de los rellenos sanitarios se ve limitante a corto plazo. ¿Hay algo que esté trabajándose en esa dirección? Y cómo lo ves? Se viene trabajando, digamos, uno de los principales enfoques que tiene la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es del año 2018 y fue, digamos, divulgada y socializada en todo el territorio nacional durante el 2019. Uno de los pilares está en lo que se conoce como la responsabilidad extendida del productor. Y esto lo que hace es que le dice al productor, ojo que su responsabilidad con lo que usted pone en el mercado se extiende, no termina en el momento que usted le entregó el producto a su consumidor o a su cliente, sino que usted es responsable del cierre adecuado del ciclo de ese producto. En Colombia, desde el año 2009-2010, ya tenemos normativa de responsabilidad extendida del productor, que quizás no la llamábamos así, pero está enfocada a temas de plaguicidas, llantas, periféricos, etcétera, etcétera. Digamos que tiene mayor fuerza el término de responsabilidad extendida del productor desde el año 2018 con la Estrategia Nacional de Economía Circular y con la Resolución 1407 que se enfoca a la responsabilidad extendida del productor en materia de envases y empaques. Entonces, la responsabilidad extendida del productor es un vehículo que va a ir logrando que esa normativa vaya permeando las industrias. ¿Por qué? Porque las industrias que son las que ponen el producto en el mercado, pues mientras mayor cantidad de ese producto tengan que gestionar, ¿cierto? Para cerrar el ciclo, pues para ellos va a ser más costoso. Entonces yo como productor, ¿qué voy a querer hacer? No, pues cada vez tengo que poner más poco en el mercado para que el costo de gestión al final sea menor. ¿Y cómo logro poner menos de ese producto en el mercado y que su cierre sea mucho más fácil? Invirtiendo y trabajando en el aguas arriba, en procesos de innovación, y más de más y ecodiseño, de tal forma que esto vaya cerrando. Entonces es un tema de normativa que le traslada la responsabilidad al productor que va generando esos mercados. Ahora, hablando específicamente del caso de envases y empaques, que es una normativa reciente en el país, estamos en el primer año de implementación, arrancamos, ese es de envases y empaques reciclables, arrancamos este año con una meta del 10% del material de envase y empaque de papel, cartón, plástico, vidrio y metales que el productor haya puesto en el mercado en el año base, 3 años atrás, en el 2018. 10% de ese material tiene que demostrar que lo reintrodujo al ciclo productivo. Esa meta es muy bajita y va creciendo año a año, entre un 2 y un 3% hasta llegar a un 30% en el año 2030. O sea, al 2030 en Colombia estaremos llegando al 30% de aprovechamiento del material de envase y empaque de papel, cartón, plástico, vidrio y metales.
30%, eso es muy bajito, las metas tienen que ser más ambiciosas. Que ahora que hablabas de, pues, del papel del gobierno y también de, del papel de la innovación en todo este tema, ¿vos cómo ves que se desarrolle el tema, por ejemplo, de inversión dentro de las empresas o incluso inversión externa o emprendimiento alrededor de todo este aguas arriba que mencionas? Por ejemplo, para desarrollar nuevas alternativas, para implementar nuevos materiales. ¿Consideras que hay vehículos de inversión suficientes? ¿Has visto algo? ¿Cómo está esto en tu experiencia? Bueno, yo creo que eso se va a dinamizar más desde el punto de vista de los privados por lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema de envases y empaques. Este año la meta era el 10% de lo que pusiste en el mercado, el año entrante la meta es el 12%. Listo, entonces cualquiera puede decir, pues nada más incrementaron un 2%. Sí, pero en realidad pasar del 10 al 12% implica que vas a tener que captar y transformar un 20% más de material, ¿cierto? Estás incrementando un 2%, un porcentaje que tenías en el 10, eso es el 20%, y entonces los costos de operación de los planes post-consumo se incrementan. Tienes que captar y transformar un 20% más de material. Y finalmente ese costo a quién repercute? Al productor. Entonces el productor va comenzando a entender que, ojo, esta gestión de los materiales es muy costosa y se va a ir incrementando porque la meta incrementa. Entonces el productor va a empezar a invertir al otro lado en el ecodiseño para disminuir esa cantidad de material que está poniendo. Entonces, las inversiones han sido tímidas, pero creo que con la responsabilidad extendida del productor, hoy envases y empaques, pero se viene nueva normativa en Colombia en responsabilidad extendida del productor en materia, por ejemplo, de residuos textiles o en residuos de aparatos eléctricos, electrónicos. Entonces se va a ir volviendo más necesario por parte de los productores hacer las inversiones en el aguas arriba para disminuir el costo en el aguas abajo. Desde el gobierno nacional hay que reconocer que hay agencias del gobierno que vienen fomentando y apoyando este tema. Por ejemplo, Impulsa, que es la agencia nacional en Colombia en temas de innovación. Nosotros desde la Fundación Socia, pues la semana pasada, por ejemplo, tuvimos el cierre de un proyecto, un convenio que tuvimos con Impulsa denominado ECOS, Economía Circular, Organizada y Sostenible. Un proyecto a través del cual se acompañó a 20 proyectos, digamos que estaban en una etapa ya de madurez importante, que le faltaba un apoyo financiero y un apoyo técnico para cerrar el ciclo y poder salir al aire. 20 proyectos que se ejecutaron a lo largo de todo el país con aportes de impulso para cada uno de esos proyectos de más o menos 80 millones de pesos. Esto viene a ser aproximadamente unos 20.000 dólares por empresa. Proyectos que estuvieran enfocados a temas de circularidad o sostenibilidad. Ahí se trabajó con residuos de construcción y de demolición, cómo cerrarles el ciclo, con residuos de la agroindustria, con baterías de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. 20 proyectos muy interesantes, poniendo un ejemplo de lo que viene haciendo el gobierno nacional. Y desde otro punto de vista, pues también hay inversiones o hay apoyos del exterior. Hoy Socia también está desarrollando en Colombia un proyecto que se llama Promar, un proyecto que se ejecuta en Colombia, Costa Rica y República Dominicana, enfocado a disminuir la cantidad de residuos plásticos que llegan al Mar Caribe. Socia es el ejecutor en Colombia. Hay otras dos organizaciones pares de Socia, que una ejecuta en República Dominicana y otra en Costa Rica, y este proyecto se ejecuta con recursos del Ministerio de Ambiente de Alemania, el BMU, y lo coordina una organización, un think tank, una consultora alemana que se llama Adelphi. Entonces, también como este, no es el único proyecto que está, digamos, trabajando en el contexto de América Latina con recursos o con inversiones que vienen desde Europa principalmente. Santiago, bueno, eso es desde el punto de vista como de cooperación internacional y como digamos desde el punto de vista de la parte de organizaciones y entidades no gubernamentales, pero ¿consideras que en el futuro cercano haya más inversión por parte de privados para implementar ese tipo de estrategias y que realmente lo estén viendo como un negocio más que como una responsabilidad, digámoslo así, de los gobiernos? Yo estoy convencido de que sí. Por lo que mencionaba ahorita, inicialmente puede ser un empujón de la norma, la responsabilidad extendida del productor, que le está trasladando como debe ser la responsabilidad del productor
por manejar adecuadamente los productos que ponen en el mercado. Entonces, con un empujón desde la norma, desde la política, va a ayudar al desarrollo de nuevas estrategias. Pero también los gobiernos están entendiendo el tema de la economía circular y están generando acciones en ese sentido. Y hablo en el caso concreto de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el departamento de Antioquia. Pues, para quienes son fuera de Colombia, Colombia está dividido en 32 departamentos. Antioquia es uno de esos departamentos. Socia, junto con la gobernación de este departamento de Antioquia, está desarrollando en este momento un convenio muy importante, muy interesante, pionero en Colombia, para alinear toda la política de manejo de residuos sólidos, que es lo que ha tenido el país durante mucho tiempo, con un enfoque de economía circular. La estrategia de economía circular en el país existe desde el 2019. Y el tema de gestión de residuos, pues se viene normatizando y manejando en el país desde finales de los 90, pero son miradas muy distintas. El de la gestión de residuos, entonces, cómo dispongo adecuadamente un relleno sanitario, y esta otra mirada es más desde la competitividad, cómo a partir de esos materiales residuales puedo ser más competitivo. Ese convenio que estamos ejecutando en este momento con la gobernación de Antioquia, pues acaba de firmar la semana pasada un acto donde se instaló la Mesa Regional de Economía Circular en este departamento. Pero no es solamente el acto protocolario de la firma, sino que detrás de todo eso hay todo un estudio donde hemos definido para Antioquia, para este departamento, 13 nodos de economía circular, donde se alinea lo público con lo privado a partir de las potencialidades del territorio. Entonces estamos hablando de unos nodos agroindustriales, por ejemplo, en la zona del Urabá, productora de banano, un nodo también agroindustrial en la zona norte del departamento de Antioquia con alta producción de leche, otro nodo agroindustrial en el oriente antioqueño que es la despensa alimenticia del Valle de Aburrá, donde está pues la gran proporción de la población de este departamento. Pero también hay unos nodos turísticos de economía circular. En el norte también de Antioquia, Antioquia tiene mar, entonces un nodo turístico, pero también en la zona cafetera de este departamento hay actividades turísticas, en la zona del oriente también del departamento donde se generan energía y actividad turística. Entonces, se están generando los mecanismos, eh, y esto fue concertado con los productores entre lo público y lo privado, donde se están dando los lineamientos y las estrategias para que se dinamicen las mesas subregionales de economía circular con un enfoque de competitividad. Listo, entonces esto es lo que se viene ahora en el departamento. Ya pasamos de una gestión de residuos sólidos ahora a una gestión de la economía circular con un enfoque de competitividad. Es un primer proyecto que se hace en el país en este sentido y estamos seguros que se va a tener que replicar en el resto de los departamentos del país para que la gestión de residuos tenga un enfoque de economía circular. Bueno, Santiago, yo creo que estamos llegando ya pues como al final de este espacio. Muchísimas gracias como por tu tiempo y por todo tu conocimiento y experiencia. Creo que me queda como conclusión que definitivamente alrededor de la economía circular existen diferentes oportunidades de negocio, no solo en los generadores, sino en un montón de actores que hay en la mitad de la cadena de producción y de transformación de todo lo de todo lo que realmente tocamos. Eh, Invitamos a la gente que está interesada en todos estos temas a seguir a la plataforma de negocios verdes. Aquí abajo pueden ver el acceso a nuestras redes sociales y vamos a estar publicando contenido muy interesante alrededor de lo que es negocios verdes en diferentes temáticas. Entonces, eh, hoy fue este tema de circularidad, pero muy probablemente vendremos con más cosas adelante. Entonces, Santiago, te agradezco mucho y esperamos volvernos a ver muy pronto. Adrián, muchas gracias a vos, a Negocios Verdes. Un placer haber podido compartir con ustedes en este espacio. Muchos éxitos. Chao, que estés muy bien, nos vemos. Igualmente.